jurisprudencia 113 del 2024. En esta, el criterio que determinó la Corte es la facultad que establece el segundo párrafo del artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que la persona juzgadora de control imponga una medida cautelar diversa de la solicitada por las partes sin petición expresa ni debate para ello, siempre que no sea más grave y no vulnere el principio de contradicción. Dice que esto no vulnera el principio de contradicción establecido en el artículo 20 de la Constitución Federal. Lo interesante es conocer cuáles fueron los hechos origen de este amparo en revisión. En este caso es que se formuló la imputación en contra de una persona, se abre el debate sobre las medidas cautelares y el Ministerio Público lo que solicita es que se imponga una prisión preventiva justificada. La defensa del imputado con respecto a esto aduce y considera que esa medida es exagerada, es excesiva y es desproporcionada, y por ende le solicita al juzgador que se le imponga una diversa. En esos términos, el juzgador, al conocer el debate que está puesto a su consideración, determina que las medidas cautelares que va a imponer son una presentación periódica ante el juzgado de control, la exhibición de una garantía económica, la prohibición de que salga la persona del país sin la autorización del órgano jurisdiccional y la prohibición de que se comunique con el querellante. En esa medida, el defensor considera que no hubo un debate con respecto a la determinación que tomó el juez, toda vez que él determina medidas cautelares que son distintas de aquella que había solicitado el Ministerio Público. Este es el origen del amparo indirecto que promueve, y del conocimiento del juez de distrito determina negarle, le hace unas solicitudes vinculadas con el reclamo de otras cuestiones, pero nosotros en esta charla nos centraremos al reclamo de inconstitucionalidad, que se actualiza con lo que atañe al contenido del artículo 157 en su segundo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues dice que es transgresor del artículo 20 en razón de que no se da un debate específico porque el juez determinó conceder una medida cautelar distinta de aquella de la que había pedido el Ministerio Público. Es decir, que el defensor consideraba que si la medida solicitada era la medida de la imposición de la prisión preventiva justificada, el juez solamente debía ceñirse a decir si procedía o no procedía y limitarse a eso, y no establecer medidas específicas de aquellas que están enumeradas en el 155. En esos términos es que el criterio que adoptó la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue concluir que no existe una transgresión al artículo 20 constitucional en esta determinación del juzgador. ¿Y cuáles son las razones que lo llevan a proceder en este sentido? En relación con ello, para poder analizar las razones que lo llevan a esto, es ¿qué nos dice el artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Para poder ver por qué se concluye que no hay una transgresión al principio de contradicción. En este dispositivo, que seguramente la mayoría conoce, pero recordémoslo, determina que las solicitudes de medidas cautelares serán resueltas por el juez de control en audiencia y con presencia de las partes, y el juez de control podrá imponer una de las medidas cautelares que son aquellas que están previstas en el código, o combinar varias de ellas según resulte adecuado al caso, o imponer una diversa a la solicitada siempre que no sea más grave, que es como lo estamos viendo en el caso, porque la imposición fue por medidas cautelares que eran menos graves que una privación de la libertad de la persona. Solo el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva, lo cual no podrá combinarse con otras medidas cautelares previstas en el Código, salvo que se trate del embargo precautorio o la inmovilización de las cuentas y demás valores que se encuentren tratándose del sistema financiero.
y en ningún caso el juez de control está autorizado a aplicar medidas cautelares con la finalidad de que alguien se declare culpable, ni aplicar medidas más graves de aquellas que son las que conocemos que están previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Así como lo comento, el 155 nos establece un catálogo de distintas medidas cautelares que tendrá a su alcance el juez de control para, dentro de ellas, de acuerdo a la cuestión que tenga ya el caso específico que sea de su conocimiento, para establecer cuáles son las que considera que son las idóneas, ¿verdad? Pero siempre tiene que tomar en cuenta que debe de ser la de mínima intervención según las circunstancias particulares del caso. Una de las cosas que es más importantes es que todos sabemos que cada vez que un juez de control o un juzgador tiene a su conocimiento una situación, se analizan las particularidades específicas de caso a caso, ¿verdad? ¿Esto para qué? Pues para determinar la idoneidad y la proporcionalidad de la medida que va a imponer, con el análisis del riesgo realizado por la persona que es la especialista en la materia, que en este caso es el juez de control, que tiene a su cargo emitir la determinación, y lo hace de una manera objetiva, imparcial y neutral, tomando en cuenta lo indispensable de que un juez tenga esa imparcialidad embestida de manera natural en él. En ese sentido, con la justificación de las razones de las causas por las cuales va a imponer específicamente esa medida y que sea la menos lesiva para el imputado, es que en ese sentido vemos, bueno, ¿y cómo es que la Corte llega a la conclusión de que aún cuando se solicitó una medida extrema y no hubo por parte del Ministerio Público esta solicitud de decir, bueno, en caso de que no consideres pertinente hacer la imposición de la medida de la prisión preventiva justificada, entonces pues te pido que tomes como conclusión la imposición de otras de las medidas cautelares que vienen enumeradas en el artículo 155. En ese sentido, lo que parte la Corte es analizar y decir, bueno, lo que pasa es que el principio de contradicción en el proceso penal acusatorio y oral tiene que ser entendido como el derecho de toda persona de ser oída, con las debidas garantías dentro de un proceso, y que las partes tienen la oportunidad de ofrecer las pruebas que son pertinentes para poder analizarse la pertinencia, como en este caso, de la medida cautelar que ha sido que es más bien la materia en la audiencia, y que siempre, para que sea aplicada una medida cautelar, partimos del hecho de que ya en la audiencia fue determinada una vinculación a proceso. En ese sentido, aquí la materia de la que estamos hablando y la que va a ser el análisis es cuando ya existe una determinación en la audiencia de que existió una vinculación a proceso, y que en esos términos es que ya el juez de control está examinando la medida cautelar que va a ser la que considere es la idónea para la imposición respecto al imputado. En ese sentido, es que, entendida la contradicción como una característica típica de los sistemas adversariales en los que son las partes las que tienen la responsabilidad de aportar los hechos y las pruebas al proceso, es razón por la cual son ellas las que deben investigar los hechos y a quienes les corresponde desarrollar los aspectos legales que los fundamenten, interpretándolo de la manera más favorable a los intereses del Estado si se trata del fiscal, o de la persona acusada si se trata de la defensa. En ese sentido, si el Ministerio Público es el que considera que debe ser aplicada la medida, que en este caso sería la prisión preventiva justificada, pues tendrá la responsabilidad de acreditar a través de los medios de prueba idóneos que efectivamente esa es la medida que se tiene que imponer. En este sentido, el principio de contradicción exige que toda afirmación, petición o pretensión formulada por cada una de las partes en el proceso debe de ponerse en conocimiento de la contraria
para que ésta pueda de conformidad hacer la oposición correspondiente, manifestando sus propias razones. Esto es parte del principio de contradicción en este sistema adversarial que ahora es el que nos rige en materia penal, ¿sí? Y entonces hacen la apertura de sus pruebas y en ese sentido la otra parte tiene toda la oportunidad también de manifestarse con respecto a ellas. Y en esta vertiente el principio de contradicción consiste en el indispensable interés de someter a refutación y contraargumentación la información, los actos y las pruebas de la contraparte en el proceso jurisdiccional. Y esto siempre, como ya lo conocemos, ante una igualdad de armas, ¿sí? Así cada quien tiene la oportunidad de conocer lo que la otra lleva y en esa medida poder contraargumentar o argumentar al respecto. Así, en este proceso, en este principio del contradictorio en el proceso penal, que es acusatorio y oral, es que se observan los principios, como les ya conocemos, de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, y los constituidos, los integrados en la Constitución y en los tratados internacionales, relativo, como ya lo dijimos, a tener la oportunidad no solo de conocer, sino de controvertir. Y en ese sentido, el juez convertido en el garante de los derechos, en este caso, la igualdad de armas tiene que ver no solamente con los derechos del imputado, sino que en aquellos casos en que existan las víctimas, como ya lo habíamos visto, o lo comentamos previamente, de que tiene que velarse por que tengan esa igualdad ambos. Y en ese sentido, es que tratándose del análisis específico de verificar la procedencia de cuál es la medida cautelar que será aplicada, solamente en aquellos casos en que no haya una que sea lo suficientemente menos lesiva, es que se emite la prisión preventiva justificada. ¿Y esto por qué? Porque automáticamente veremos que queda restringida la libertad de la persona. En ese sentido, es que tratándose de procesos en libertad, la medida cautelar debe de ser aquella que no restrinja esta a la persona, pero sí debe de ser lo suficientemente idónea para que él quede sujeto al procedimiento, ¿sí? Entonces, cada una de las partes, y de acuerdo a las pruebas que han sido allegadas al juez en la audiencia, es que éste toma la decisión debidamente atendidas las circunstancias que han sido llevadas a la misma para hacer la determinación de cuál será la medida que emitirá. En ese sentido es que el Tribunal Pleno puntualizó que a pesar de que las medidas cautelares no son actos privativos sino de molestia respecto de las cuales no rige el artículo 14 constitucional, lo cierto es que derivado de que el sistema de justicia penal es de corte garantista y sus principios constitucionales buscan siempre una mayor protección de los derechos humanos, es que el Código Nacional estableció toda una serie de formalidades procesales que deben cumplirse con el fin de que las medidas cautelares sean impuestas o decretadas por un juez garantizando el mayor respeto a los derechos humanos del imputado, de manera que las medidas cautelares cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento. Como ya lo habíamos visto, que es el derecho de ser oído y el derecho de conocer las pruebas que la otra parte lleva a la audiencia. Y así, presentada la solicitud de imposición de las medidas cautelares, que por regla general se presentan una vez que ha sido iniciado el procedimiento, que es como lo comentábamos, para que esto ocurra tiene que haberse dictado una determinación de vinculación a proceso. Y en ese sentido es cuando el juez de control toma en consideración los argumentos de las partes y los resultados de la evaluación del riesgo. Y una vez analizado el riesgo es que toma la determinación de la imposición de las medidas cautelares que considere que son las pertinentes. Así, en adición a esto, el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales es relativo a que la petición a debate de la imposición de las medidas cautelares
Por regla general se lleva a cabo en una audiencia formalizada con respecto a la investigación y, como ya lo dijimos, dentro del procedimiento. Y en ese sentido, los límites de la actuación del juez son siempre que las medidas cautelares no pueden ser usadas como medio para obtener el reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada, sino que su objetivo es preservar las condiciones que permitan la continuación del procedimiento en óptimo de condiciones. Y en ese sentido es que los jueces, estudiando las particularidades de cada una de las situaciones que han sido llevadas a la audiencia, es que tomará la decisión de emitir la determinación y detallar cuáles son las medidas cautelares que tendrán que ser cumplidas en el trámite y en el tránsito del procedimiento. Y en esto, ¿cómo se distingue al régimen de revisión y sustitución de medidas cautelares regulado por el Código? Es que se van adaptando y son dinámicas, y en ese sentido la subsidiariedad funciona, es decir, cuando se hace una revisión de que si la medida cautelar que fue impuesta, toda vez que una prisión preventiva justificada no puede durar más de 2 años, entonces puede ser materia de revisión en caso de que hubiera ya transcurrido este plazo. Y en ese sentido es que la Corte establece que, derivado de que sí hay un momento de contradicción, es que el juez está dotado de las facultades necesarias para poder emitir una medida cautelar, o sea, establecer una medida cautelar distinta de aquella que hubiera sido solicitada por el agente del Ministerio Público en la audiencia, y que con esta facultad potestativa y discrecional que tiene el juez no se ve desatendido el principio de contradicción que prevé el artículo 20 constitucional, y que en todo momento en esta facultad de garante de los derechos humanos que tiene el juez de control en este momento, atiende correctamente el principio de contradicción.